Quiero darte una cordial bienvenida al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Conoces la importancia de la higiene y seguridad industrial? En este video vamos a analizar el concepto, los objetivos, las normas oficiales mexicanas, entre otras definiciones. ¿Qué es la seguridad industrial? Es el sistema de disposiciones obligatorias, normas y procedimientos cuyo objetivo es la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes capaces de producir pérdidas o daños a las personas, a los bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o rehecho de los productos industriales, creando así un ambiente seguro de trabajo. Es unidad administrativa. Es la responsable de efectuar el control y seguimiento del cumplimiento de normas y reglamentos de los productos e instalaciones que forman parte de sus áreas de actuación. Algunos autores definen la seguridad industrial como el proceso mediante el cual el hombre tiene como fundamento su conciencia de seguridad, minimiza las posibilidades de daño de sí mismo, de los demás y de los bienes de la empresa. Otros consideran que la seguridad es la confianza de realizar un trabajo determinado sin llegar al descuido. Por tanto, la empresa debe brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores y al mismo tiempo estimular la prevención de accidentes fuera del área de trabajo. Si las causas de los accidentes industriales pueden ser controladas, la repetición de estos será reducida. La seguridad industrial se ha definido como el conjunto de normas y principios encaminados a prevenir la integridad física del trabajo, así como el buen uso y el cuidado de las maquinarias, equipos y herramientas de la empresa. Surgimiento de la seguridad industrial. La seguridad industrial es una actividad técnico-administrativa con el objetivo de prevenir el surgimiento de accidentes, obteniendo como resultado final el daño que se traduce en pérdidas. En un principio, la seguridad industrial estaba enfocada únicamente en la productividad. Cuando se incorporó la automatización industrial, surgieron nuevos métodos organizativos y de fabricación en serie. Se percataron que se explotaban magnitudes físicas por encima de lo que podría soportar el cuerpo humano. Desde ese momento surge la importancia de la seguridad. La revolución industrial es una etapa histórica que inició en 1776 con el surgimiento de la máquina de vapor, inventada por el ingeniero inglés James Watt. Desde ese momento, los accidentes comenzaron a incrementar, al igual que los daños y pérdidas. Las primeras medidas en cuanto a seguridad surgieron en Inglaterra, al asignar inspectores que realizaban visitas a las empresas y daban recomendaciones sobre la colocación de protectores en los puntos críticos de las máquinas, lugares donde los obreros podían ser afectados en alguna parte de su cuerpo o atrofiados. Sin embargo, estas recomendaciones no tenían los efectos deseados, porque carecían de sanciones para aquellos empleadores que no la pusieran en práctica. Y como no existía ningún precedente al respecto, visto desde una perspectiva de justicia social, los obreros eran los que vivían la peor parte. En el año de 1868, durante el gobierno de Bismarck en Alemania, se emite la Ley de Compensación al Trabajador, que establecía que todo trabajador que sufriera una lesión incapacitante como consecuencia de un accidente industrial debía ser compensado económicamente por su empleador. La ley fue adoptada rápidamente en el resto de los países industrializados de Europa y en los Estados Unidos.
Por los fuertes desembolsos que tenían que hacer los dueños de empresas, dispusieron que los accidentes que produjeran lesiones incapacitantes fueran investigados, con la finalidad de develar los motivos que los ocasionaban y hacer las correcciones del lugar para evitar que en el futuro se presentara un hecho similar. Objetivos y política de la seguridad e higiene industrial. Los objetivos de la seguridad e higiene industrial son prevenir accidentes laborales, los cuales sean producidos como consecuencia de las actividades de producción. Por lo tanto, una producción que no contempla las medidas de seguridad e higiene no es una buena producción. Una buena producción debe satisfacer las condiciones necesarias de los tres elementos fundamentales: seguridad, productividad y calidad de los productos. Conocer las necesidades de la empresa para poder brindar la información adecuada orientada a la solución de los problemas. Comunicar los descubrimientos e innovaciones obtenidos en cada área de interés relacionada con la prevención de accidentes. Mantener la confianza en el trabajo ejercido, haciendo que el trabajador se sienta totalmente seguro de que no corre riesgos. Las empresas o industrias deben tener siempre en cuenta la responsabilidad que tiene con sus trabajadores, considerando también que debe obligar a sus trabajadores a que cumplan una serie de normas y condiciones, con el fin de garantizar su seguridad y protección, como el uso de equipo de protección personal, entre otras herramientas que deben ser adecuadas para el trabajo que se realizará. Todas estas deben de ser proporcionadas por la misma empresa. La política de prevención genera interés en la seguridad, investigación de las causas, evaluación de los efectos y acción correctiva. Actualmente en México se encuentran vigentes 41 normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Dichas normas se agrupan en 5 categorías: de seguridad, salud, organización, específicas y de producto. Su aplicación es obligatoria en todo el territorio nacional. Dentro de las normas de producto, se cuentan con 6 normas relativas a equipo contra incendio y 3 sobre equipo de protección personal. Las primeras 3 categorías se aplican de manera obligatoria en los centros de trabajo que desarrollan actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios en función de las características de las actividades que desarrollan y de las materias primas, productos y subproductos que se manejan, transportan, procesan o almacenan. Para la cuarta categoría, se prevé su aplicación obligatoria en las empresas que pertenecen a los sectores o actividades específicas que se refieren a tales normas. Finalmente, la quinta categoría corresponde a las empresas que fabrican, comercializan o distribuyen equipos contra incendio y de protección personal. Higiene industrial. La higiene industrial es la ciencia y arte dedicados a la participación, reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgos ambientales o elementos estresantes en el lugar de trabajo, que podrían ocasionar enfermedades, deterioros, incomodidad e ineficiencia, o bien afectar la salud y el bienestar, crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, es una agencia del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. El Congreso estableció la agencia bajo la Ley de la Seguridad y Salud Ocupacional, firmada por el presidente Richard Nixon el 29 de diciembre de 1970. La misión de OSHA es asegurar las condiciones de trabajo seguras y saludables para los hombres y mujeres trabajadores mediante el establecimiento y aplicación de normas y mediante la capacitación, divulgación, educación y asistencia.
La higiene industrial es la especialidad profesional que se encarga de preservar la salud de los trabajadores en su tarea. Es importante porque muchos procesos y operaciones industriales producen o utilizan compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud de los trabajadores. Para conocer los riesgos industriales de la salud, es necesario asignar a un responsable de seguridad e higiene y tenga conocimiento de los materiales o compuestos tóxicos más comunes utilizados por la industria, así como de los principios para su control. Se debe ofrecer protección contra exposición a sustancias tóxicas, polvos, humos, que vayan en deterioro de la salud respiratoria de los empleados. La ley OSHA exige que las organizaciones conserven los registros precisos de exposiciones de los trabajadores a materiales potencialmente tóxicos. Las empresas están en la obligación de mantener un lugar de trabajo limpio y libre de cualquier agente que afecte la salud de los empleados. Integración de la higiene industrial en el trabajo. La higiene es una rama de la medicina que tiene como objetivo la conservación de la salud y los medios de precaver las enfermedades. Para integrar la higiene en el trabajo, se debe observar, establecer y vigilar las condiciones que conlleven o ayuden a conservar y mantener un medio de trabajo lo suficientemente sano y de esta forma evitar al máximo enfermedades. Por lo tanto, la higiene industrial es un sistema de principios y reglas enfocadas al reconocimiento, evaluación y control de factores ambientales, psicológicos y tensionales de riesgo que surgen en el trabajo y que podrían causar enfermedades o deteriorar la salud. Cuando hablamos de higiene industrial, esas actividades son realizadas sobre aquellos factores de riesgos ambientales o tensiones provocadas por o con motivo laboral y en ocasiones podrían originar cuadros epidémicos o endémicos. La enfermedad profesional se define como un estado patológico que sobreviene por una causa repetida durante un largo periodo de tiempo, como obligada consecuencia de la clase de trabajo que desempeña la persona, o del medio en el que desempeña sus actividades laborales y que produce en el organismo una lesión o perturbación funcional o mental, trastornos enzimáticos o bioquímicos, permanentes o transitorios, cuyo origen pudiera ser originada por agentes químicos, físicos, biológicos, de energía o psicológicos. Existe una relación muy estrecha entre los términos higiene y seguridad industrial, debido a que ambos están representados por un conjunto de principios, leyes, criterios y normas formuladas con el objetivo de prevenir acciones que puedan ocasionar daños a los trabajadores. Los índices de ausentismo, debido a enfermedades comunes motivadas por infecciones de tipo gastrointestinal, vías respiratorias, reducen considerablemente la productividad y el desarrollo de empresas e industrias. Por ese motivo, la higiene en el trabajo es muy importante. Metodologías de la higiene y seguridad industrial. Para que una disciplina funcione, debe de tener un método de investigación y enfoque. Los accidentes de trabajo son actividades metódicas que se dan por diferentes causas. Pueden ser factores propios de la persona, por problemas de organización, o bien por problemas de disposiciones de seguridad. La higiene industrial busca un factor ambiental relacionado con la consecuencia, una correlación entre el factor implicado y la enfermedad. Cuando se analizan todos los factores que ocasionaron el accidente, se distinguen cuáles fueron los más remanentes, evitándose la aparición de la enfermedad y lesiones en la persona. Inspecciones de seguridad industrial. El objetivo es evaluar las condiciones operativas en el medio ambiente laboral al momento de realizarse. Se debe verificar condiciones de seguridad de equipos,
Máquinas. Condiciones de seguridad del operario. Se establece que las condiciones de seguridad deben ser aplicadas en el ambiente laboral, máquinas y o equipos, y de no ser posible se realizarán sobre el operario y las operaciones que éste realiza. No obstante, se tratará por todos los medios de actuar sobre la fuente de riesgo, y como por último recurso, sobre el operario. Cuando por circunstancias que así lo determinen deban de ser realizadas sobre el operario, se adoptarán aquellas que no obstaculicen el normal desempeño de las tareas durante la jornada. ¿Qué es el ambiente laboral? El establecido en el entorno, el inmediato del operario, considerando los mecanismos existentes, empleados y las operaciones que él mismo realiza. Hombre-máquina. El establecido en el entorno, mediante el puesto de trabajo considerado, cuando exista una relación directa con el primero. Hombre, máquina, medio. Esto ha sido todo del video. Muchas gracias por tu atención. Si deseas consultar la información vista, puedes ingresar al sitio. El enlace estará en la descripción. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal. Nos vemos. Hasta la próxima. Un saludo para todos los que están viendo este video. Mi nombre es el doctor Cristian Carrasco Villadoma. Yo soy médico ocupacional de especialidad, en el cual el día de hoy vamos a tratar el tema enfermedades profesionales, que tiene que ver mucho con el tema de la prevención, el conocimiento y evitar los accidentes o enfermedades que deriven a nivel del trabajo. El día de hoy, como bien les acabo de comentar, vamos a comentar sobre las enfermedades profesionales. Nos vamos a ir ayudando de una proyección en PowerPoint que nos va a permitir conocer un poquito las características de estas enfermedades profesionales. Por ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es enfermedades profesionales o enfermedades ocupacionales? Bueno, nosotros en medicina, y ustedes deben tener bastante claridad en estos conceptos y sobre todo en definiciones, es una rama de la salud pública, la medicina ocupacional, que nos permite promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, social y mental de los trabajadores en sus diferentes actividades laborales, en los diversos rubros en el cual se desempeñan acá en nuestro país. Por ejemplo, ustedes ven en la imagen un grupo de trabajadores en la primera lámina, donde en la parte superior están en conjunto, ven ustedes médicos, trabajadores a nivel manual, a nivel administrativo, a nivel de servicios, a nivel de producción, etc. Y en la lámina de abajo ven ustedes cómo el médico trata de inculcar, informar, promover. De una otra manera, nosotros, todos en general, los que somos trabajadores, vamos a conocer a qué riesgos estamos expuestos en nuestras diversas actividades laborales. Y esto nos va a permitir a prevenir todo daño a la salud que sea causado por las condiciones de trabajo y también por otros factores que se presentan, sean factores psicosociales, factores físicos, factores químicos, biológicos, etcétera, que nos permitan dejar de trabajar adecuadamente y generar en nosotros enfermedad o generar en nosotros algún accidente. Entonces, esto ya está un poquito ya detallado por la Organización Mundial de la Salud, estudiado por a nivel regional por la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros en realidad, al conocer las enfermedades, tenemos que entender que una enfermedad es toda alteración o daño al funcionamiento del cuerpo humano en sus diversos órganos o sistemas. Por ejemplo, si se afecta el sistema respiratorio, entonces el órgano que se enferma son los pulmones. Y también todo lo relacionado a los pulmones, ya sea vía aérea superior, en este caso la cavidad oral, o vía aérea inferior, que va a incluir al parénquima pulmonar o los pulmones en sí. Entonces, nosotros no solamente tenemos que ver sistema respiratorio, tenemos que ver que dentro, en nuestro tórax, en medio de los dos pulmones está el corazón. Entonces,
muchas veces se enferma el sistema cardiovascular o el corazón. Entonces, cuando hay una enfermedad del corazón, también arrastra a los pulmones. No lo hacen inmediatamente, pero lo hace en un periodo de tiempo. Entonces, nosotros, al conocer las enfermedades a las cuales estamos expuestos, tanto de pulmones como de corazón, tenemos que saber cómo controlar y evitar que se produzca un daño. Entonces, bien sabemos que si tenemos un mal sistema de ventilación o tenemos la predisposición a hacer crisis de asma o crisis de alergia, vamos a enfermar nuestro sistema respiratorio. Si nosotros tenemos sobrepeso u obesidad, ¿qué implicará? Implicará que vamos a enfermar nuestro corazón. Entonces ya vemos que tenemos una enfermedad adicional que es la hipertensión arterial que se pueda presentar con las famosas cardiopatías o daños al corazón como órgano. Y esto, cuando se enferma el corazón, también arrastra a los pulmones, al sistema respiratorio. Entonces nosotros en nuestro respectivo ámbito de trabajo debemos conocer qué cosas estamos expuestos en factor de tiempo y condiciones determinadas que puedan de una u otra manera generarnos alguna enfermedad en un órgano o en otros órganos que relacionen a un sistema o diversos sistemas de nuestro componente corporal. La enfermedad ocupacional o profesional es todo aquel daño o alteración de la salud en el trabajador. Y esto se da como consecuencia directa o indirecta al ejercicio de sus labores y debido a la exposición a factores de riesgo que se desarrollan a lo largo de la actividad del trabajo. La enfermedad profesional u ocupacional se caracteriza por tener lentitud en su inicio y se oculta. Y recién cuando nos damos cuenta que la enfermedad ya nos hizo daño, ya malogró órganos y sistemas. Y por eso lo hace lentamente de manera progresiva. Entonces, esto se manifiesta con un aumento de los signos y síntomas. Y esto genera los famosos síndromes. Entonces, los síndromes ya nos expresan de una enfermedad ya establecida. Pero la buena noticia es que estas enfermedades son previsibles, o sea, se previenen. Y es por eso que la capacitación que estamos recibiendo ahora, vamos a aprender de estas enfermedades para evitarlas. Bueno, los factores que influyen en las enfermedades ocupacionales son muchos, ¿no? Entonces, acá en esta lámina hablamos de factores que intervienen en la enfermedad ocupacional. Tenemos, por ejemplo, tiempo de exposición. No es igual estar expuesto a alergias unas horas, pocas del día, o estar expuestos 8 horas de nuestra actividad laboral toda la semana, todo el mes o todos los meses del año y muchos años. Entonces el tiempo de exposición influye muchísimo. Otro es la concentración del agente contaminante del ambiente de trabajo. Si bien es cierto, nos desempeñamos en un ámbito administrativo, pero tenemos que tomar en cuenta el polvo de los expedientes, tenemos que tomar en cuenta la falta de ventilación o si es que alguien vino resfriado o no y cuando haga el achis o tosa, o sea, estornude o tose, a quienes puede contaminar o contagiar. Características personales del trabajador también. Por eso, importantísimo, señores, señoras y señores, decirles que el descanso mínimo en el ser humano son 8 horas. Ya no se puede estar diciendo, yo duermo poco y trabajo mucho. Esa es una cosa totalmente errada. Ya la ciencia médica en las últimas décadas nos ha enseñado que el descanso es sumamente importante para una buena salud. Y lógicamente va de la mano con una buena alimentación. Entonces, un buen estado de salud implicaría una buena alimentación y un buen descanso. Mínimo 8 horas de reposo o descanso. Y la presencia de otros contaminantes también en el mismo lugar, ya sea pues por hongos o por parásitos que se puedan dar en el sistema de ventilación. Relatividad respecto a la salud o condiciones de seguridad también. No es igual nosotros estar en desconocimiento total de las medidas de seguridad y prevención que realmente estar claros en lo que nosotros conocemos y debemos evitar. Factores de riesgo también en el uso de máquinas o herramientas, desde el cajón de nuestro escritorio que puede ocasionar un golpe o daño a la rodilla y generamos contusión en la rodilla, por ejemplo. Y de ahí vamos a tener otros problemas a nivel de articulación de la rodilla, si es que nos descuidamos o tenemos otro tipo de accidentes o pequeños daños que se van acumulando y van generando un daño mayor. Después, respecto al diseño de las áreas de trabajo, importante, organizarnos como equipo de trabajadores, como equipo de empleados, de servidores públicos, y de una otra manera nosotros tenemos que conocer y que entre nosotros nos cuidemos. Algo importante en seguridad y salud de trabajo es el autocuidado individual.
y después nos lleva al autocuidado grupal, como compañeros o equipo de trabajo de un área o de un piso o de un tipo de, digamos, equipo de trabajo que va a trabajar bajo un enfoque de prevención. Eso en muchas empresas no se da y a nivel de muchas instituciones de servicio público tampoco se está organizando. Están en proceso y es importante el reto que ustedes puedan tener a que esto se cumpla. También hablamos del almacenamiento, manipulación y transporte, que de una otra manera se da tanto a las personas como a los materiales, insumos o equipos. Y al sistema de protección que nosotros debemos tener como algo como parte de nuestro trabajo. Y eso es importante tomar en cuenta. Muy bien, acá en otra lámina, por ejemplo, ahí tenemos una imagen, dice, ¿no? Este trabajador se está enfermando, ¿sí o no? ¿Qué dirán ustedes? Sí, se está enfermando, sí, porque no está reposando. La persona que viene al trabajo y está adormitado, está con somnolencia, ¿qué cosa me dice? Que simple y llanamente la persona no ha descansado. O sea, no ha dormido las 8 horas y está tratando de recomponer o de recuperar sueño, entre comillas, y por eso está que se cae, entre comillas, como se dice, tratando de cerrar los ojos o tratar de dormir. Aparte que va a trabajar mal y aparte que va a hacer bien las cosas, no va a hacer bien las cosas, la va a hacer mal, la persona va a comenzar a dañar otra parte de su cuerpo. Por ejemplo, ahí, ¿qué parte del cuerpo ven que se está dañando? A ver. Muy bien, el cuello, excelente. Ahí en la imagen van a ver ustedes unos círculos rosados donde indica daño a nivel auditivo porque va a estar en sobresaltos y puede también apoyarse parte de su oreja con el escritorio y daña también su sistema de audición. El cuello, como lo ven ustedes, que les comenté, otra articulación, el hombro, otra parte que también se va a dañar, miembros superiores a diversos niveles. Entonces se dan cuenta que cuando no conocemos esto, no le damos la importancia que estamos generando enfermedades que nosotros debemos prevenir. Entonces, a la larga, en el tiempo, van a ser invalidantes. Y de una otra manera, pues, uno va a perder tiempo después yendo al seguro, yendo a tratamiento médico, cuando uno debe aprovechar el tiempo con la familia y hacer otras actividades más productivas y de mayor riqueza para nuestra vida individual, personal, familiar o grupal. Muy bien. Acá, esta es otra imagen, por ejemplo, que hablamos de enfermedades llamadas musculoesqueléticas. Y claramente a la imagen ustedes pueden ver que está relacionado a varias partes del cuerpo humano. Están en unos círculos que está en la imagen. Esos círculos, ¿qué significan? Daño a nivel de articulaciones. Es decir, los factores de riesgo a los cuales estamos expuestos nos hacen tener movimientos rápidos o repetitivos. Concentración excesiva en los esfuerzos mecánicos. Posturas forzadas. Estamos incómodos, pero estamos ahí, dale y dale. Horas y horas de trabajo, semanas, meses y años. Vibraciones que se puedan dar y generan enfermedades como inflamaciones de las articulaciones, que se llaman sinovitis, bursitis, lumbago, el famoso dolor en la espalda a nivel de la zona lumbar, discopatías a nivel de la columna vertebral, reumatismos, que son inflamaciones de diversa índole en partes blandas o en algún lado de articulaciones, y famosos también los síndromes compresivos a nivel de articulaciones, músculos, tendones. Entonces, allí en la imagen que ustedes están viendo, ven los diversos niveles en los cuales están de una otra manera comprometidos áreas y zonas del cuerpo. Acá, las lesiones musculoesqueléticas son complicadas, son dañinas, son difíciles de tratar y realmente el nivel del cuello, como ven ustedes en esa imagen, acá en la primera imagen, no solamente es dolor de cuello, genera dolor de cabeza y es horrible y bastante complicadísimo. Imaginemos estar atendiendo al público, haciendo actividades administrativas, de servicio en general, con dolor de cabeza. Realmente es insoportable. O también después de una larga jornada laboral, dolor de espalda. No vayamos pues a casa con el dolor de espalda, implica pues demasiado fastidio. Entonces llegamos a casa pues malhumorados, fastidiados. O también a nivel de articulaciones de miembros superiores. Por ejemplo, esta extremidad superior en la muñeca que está señalando la imagen, ¿qué cosa se está dando? La famosa enfermedad del síndrome del túnel carpiano. Realmente es un dolor localizado, incómodo, fastidioso, que no se va así nomás con pastillas o inyecciones y que requiere tratamientos muchas veces largos. Y en el caso del tercer ejemplo que les hablaba del síndrome del túnel carpiano, incluso llega a ser quirúrgico. O sea, el tratamiento requiere una cirugía. Bueno, allí ven ustedes un esquema general de estos esquemas a nivel de ergonomía
que nos indican cómo debemos colocar nuestra cabeza, nuestro cuello. En este caso, la cabeza tiene que estar siempre mirando a la pantalla del monitor de nuestra PC. Y el cuello de una otra manera extendido y relajado. Hombros caídos y relajados también. Y la silla tiene que ser ergonómica. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un buen soporte a nivel de espalda y no haya un espacio entre el respaldar de la silla y nuestra espalda. Si no, ese espacio no se dé y estemos nosotros apoyando nuestra espalda en el respaldar de la silla. Por eso las sillas tienen que ser ergonómicas y en buen estado. Los miembros superiores, codos, manos, apoyados para poder trabajar y digitar en el caso que requeramos digitar o escribir o hacer algún otro tipo de gestión administrativa. Y el asiento de una silla ergonómica debe ser regulable. Como ustedes ven, las sillas ergonómicas tienen 5 patitas que son de ruedas y una palanquita, como ustedes ven acá, donde se va regulando la altura en la cual debemos estar sentados, porque cada uno de nosotros somos distintos. Entonces la pantalla tiene que estar a nivel de nuestros ojos, las muñecas cómodas, usar el teclado adecuadamente, los dedos también, no estar doblados constantemente, sino ligeramente, las rodillas también extendidas, no generando un ángulo de 90 grados, sino mayor a 90 grados. ¿Por qué? Porque acá hay otro mito que también vamos a retirar. Los várices no se forman solamente por estar de pie. Los várices se forman, caballeros, señoritas, señoras, simple y llanamente, ¿por qué? Porque tenemos las rodillas en un ángulo menor de 90 grados. Entonces, el corazón bombea la sangre, va hacia miembros inferiores por medio de las arterias y cuando quiere regresar esa sangre, que nuevamente tiene que ir al corazón, se queda como obstruido a nivel de la rodilla porque la rodilla está muy doblada. Y eso genera pues que la sangre encharcada se quede en pierna. La pierna, acuérdense que es la parte que va debajo de la rodilla y por encima del tobillo. Y se dilaten esas venas y generan los famosos várices. Y los pies, sería genial tenerlo en una reposapiés, pero si están extendidos en el suelo, suficiente con ello. Acá ven ustedes un poquito qué es una mala postura, ¿no? La persona que está ahí en la imagen de acá es un esqueleto, realmente cómo está nuestro esqueleto cuando tenemos una mala postura al sentarnos. Miren, la espalda recostada, el cuello doblado, la cara gira, entonces le hacemos un sobreesfuerzo a nuestra actividad. Y no siempre está los ojos mirando la pantalla, sino tienes que elevar la mirada y encima girar, porque de una otra manera estás haciendo una postura forzada permanentemente. Si ustedes ven la zona lumbar, está terrible la zona lumbar, ¿no? Totalmente doblada y eso genera, ¿qué cosa? Bueno, daño, dolor en el tiempo. El famoso lumbago, la famosa lumbalgia. Y las rodillas también ustedes ven. Una rodilla está sobre otra y hace que genere adormecimientos a nivel de miembros inferiores. Miembros superiores no están apoyados. De una otra manera no está regulada la silla. De una otra manera no se trabaja correctamente y se daña la muñeca como ustedes ven ahí en el teclado. La postura sentado, mire cómo se ve en esta primera imagen de acá. Ven ustedes que está muy doblada la muñeca porque el teclado está muy doblado. Futuro daño a la muñeca, futuro síndrome del túnel carpiano. En la otra imagen de acá, ¿qué cosa están viendo? Ya daño a nivel del codo porque no hay reposadera de miembros superiores, el codo se va a comenzar a dañar, va a dar las famosas epicondilitis y también está dañándose la muñeca, el futuro síndrome del túnel del carpo o carpiano. Entonces nos damos cuenta que esto, al conocerlo, vamos a evitar que se presente. Y de una otra manera vamos a nosotros a prevenir enfermedades ocupacionales a nivel de enfermedades musculoesqueléticas. Muy bien, acá vemos, por ejemplo, posturas incorrectas, ¿no? En el trabajo, ¿no? Ven ustedes unos ejemplos de sí, no, cómo debemos estar nosotros. Entonces ya las imágenes hablan por sí solas. No sentarse sobre una pierna o sentarse con las piernas cruzadas no ayuda a una buena circulación del cuerpo. Y no sujetar el auricular con el hombro, más aún cuando son llamadas largas de muchos minutos. Deben ser adecuadamente confortables y poder hablar como debe ser de manera clara y sobre todo concentrados en lo que estamos haciendo. Muy bien, acá posturas neutrales para el cuerpo es la imagen que ustedes están viendo ahí, cómo la persona está sentada correctamente con la silla ergonómica. A ver, díganme 3 cositas que me indican que esa silla es ergonómica. A ver, vamos. Primero, muy bien. Segundo, muy bien. Tercero, muy bien. ¿El más sobresaltante cuál es en la imagen? Claro, la espalda es respaldar. Excelente. Segundo,
Claro, la reposadera para miembros superiores, ¿no? Y tercero, muy bien, el que puedes la silla regularla. Y la silla también gira y puedes adquirir otras posturas. Muy bien, de eso se trata, una postura neutra, adecuada para el cuerpo, donde no haya mayor desgaste a nivel de músculos, tendones y articulaciones. Postura de pie, miren, si ustedes observan, el hecho de estar trabajando de pie también implica tener los mobiliarios del trabajo a una altura según mi estatura. Entonces, esa mesa que ustedes ven, donde está el monitor y el teclado, tiene que ser regulable, muy bien, porque no todos tenemos la misma estatura. Entonces lo regulamos y podemos trabajar tranquilamente sin estar agachando la cabeza, dañando el cuello, dañando hombros, sino tener la altura adecuada según nuestras necesidades y requerimientos. Acá, por ejemplo, tenemos nosotros, ¿qué cosa? Una postura reclinada también nos permite tener un descanso adecuado a nivel de pelvis, nalgas, rodillas y miembros inferiores, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a una postura descansada que también nos va a ayudar en determinados momentos, porque también tener una postura durante 7 u 8 horas del trabajo permanente es complicadísima, ¿no? Entonces, ahí la imagen nos ayuda un poquito a hacer ciertos movimientos de relajación y también algo que se llama, ¿no? Nosotros lo conocemos como gimnasia laboral o pausas activas, que es algo buenísimo, ¿ok? Que eso ya es un tema que de una u otra manera ustedes van a recibir capacitación o ya la han recibido, pero lo importante es practicarlo. Hay unas enfermedades que son bien complicadas también, y está la lámina acá muy claro, que se llaman enfermedades psicosociales. Estas enfermedades son aquellas enfermedades o desequilibrios derivados de la vida ajetreada, del estrés laboral, del trabajo, de largas horas, que generan desgaste y sobre todo fatiga. Esa fatiga, ¿qué cosa es? Acuérdense este concepto importante, que hay que evitarlo. La fatiga es cansancio más desmotivación. No lo olviden nunca. La fatiga es malo, sí, porque estás cansado y encima no te motiva absolutamente nada a desarrollar tus actividades. Entonces, mucho cuidado con ello. Y hoy hay una enfermedad de fatiga crónica que se llama síndrome de burnout o quemado en español, que significa el que se quemó trabajando o el que se quemó haciendo actividad de trabajo. Y acá estos trastornos también nos llevan a no comer, a comer fuera de horas, a engordarnos, a tener sobrepeso u obesidad o en todo caso a tener bajo peso. Muy bien, entonces mucho cuidado con los regímenes alimentarios. Y acá otros trastornos adaptativos también. Lo más clásico en una situación de estrés laboral o de enfermedad psicosocial es la irritabilidad. La persona que se siente mal, su comportamiento y emociones cambian. Tanto así que le preguntas algo y se irrita, se molesta. Y eso genera fricción a nivel de compañerismo, de trabajo en equipo. Muy bien, lo que ustedes están pensando. Y también, pues, la fatiga crónica te hace dormir poco, te hace tener insomnio, te hace tener trastornos de digestivos, cardiovasculares o respiratorios. Y lo que ustedes ven en la imagen te hace, pues, tener la gana de dormir o somnolencia durante las horas de trabajo. Muy bien, espero que les haya gustado esta clase de enfermedades profesionales. Mi nombre es el doctor Cristian Carrasco Villadoma, médico ocupacional de especialidad. Lo que yo he querido hacerles es en estos minutos hablar sobre las enfermedades profesionales, conocerlas y considerar dentro de nuestro ámbito laboral su presencia y sobre todo evitar tanto enfermedades y también accidentes posibles que se puedan dar a todo nivel administrativo, a todo nivel laboral, en cualquier rubro económico. Muchas gracias. Que tengan lindo día. Hola, vamos a hablar en esta ocasión de los accidentes del trabajo. Todos conocemos a alguien que ha sufrido en alguna ocasión un accidente en el lugar de trabajo. Podemos decir que los accidentes del trabajo son lesiones que un trabajador o una trabajadora sufre mientras desarrolla su trabajo, o con ocasión de su trabajo, o en trayecto a su trabajo. Resulta que hay ciertos accidentes que no son nobles, no son inocentes, sino que son graves. Y decimos graves porque generan en el trabajador una lesión en su cuerpo, o generan en el trabajador o en la trabajadora un menoscabo moral que perduran ambos en el tiempo. Los accidentes del trabajo tienen el mérito, y la ley laboral lo indica,
de dar al trabajador ciertos derechos. En primer lugar, el de recibir una atención de salud de manera inmediata. Por eso es importante siempre que el trabajador, los sindicatos o los grupos de trabajadores se preocupen que la empresa esté afiliada a una mutual de seguridad. En segundo lugar, recibir de manera gratuita un tratamiento de salud que permita la mayor recuperación de ese trabajador. También tiene el derecho a que institucionalmente la mutual le otorgue frente a una discapacidad una pensión de invalidez total o parcial. Pero también los trabajadores tienen el derecho, cuando ese accidente del trabajo le ha producido una discapacidad laboral permanente o un daño moral en el tiempo, a demandar judicialmente una indemnización, dinero, que permita reparar el daño que la empresa causó al trabajador. El juez tendrá como propósito, tendrá como meta, como labor, el establecer tres elementos. Primero, que sufrió el trabajador un accidente del trabajo. Segundo, que ese accidente es de responsabilidad del empleador. Y en tercer lugar, hay un daño, un menoscabo físico o moral que el trabajador tiene derecho a que se le repare. Sobre esta base, el juez ponderará un monto de dinero para ser pagado al trabajador a título de indemnización por el daño sufrido. Este es un derecho de todo trabajador.
Cordial saludo, estudiantes. Les doy la bienvenida a este semestre. Mi nombre es Vladimir Ramírez Díaz, docente tiempo completo del programa de salud ocupacional, adscrito a la Facultad de Educación a Distancia y Virtual. Esta materia, denominada Higiene Industrial 2, Riesgo Químico, tiene como objetivo analizar las variables básicas de todo el manejo, el uso, el transporte de productos químicos, así como la medición de la exposición. Por tanto, en este semestre veremos esos temas y vamos a enfocarnos mucho en el tema de prevención de enfermedad laboral y seguridad industrial. Bienvenidos. Este módulo vamos a ver el tema de cómo se almacenan y se manejan las sustancias químicas a nivel industrial. La primera pregunta que nos tenemos que plantear es: ¿cuáles son las condiciones o criterios técnicos que yo debo tener en cuenta a la hora de tener en mi empresa o en empresas cliente las sustancias químicas? En ese sentido vamos a abordar los temas básicos más importantes sobre el tema en cuestión. Lo primero es el marco legal. Debemos tener claro en Colombia cuál es el marco normativo que debemos tener en cuenta en la correcta manipulación de los productos químicos peligrosos. Está la Ley 55 del 93, la cual es la ley macro general para el manejo y manipulación de productos químicos en el trabajo. Está la resolución 2400 del 79, que es el Estatuto de Higiene y Seguridad, la cual cubre todo el tema de riesgo químico, seguridad industrial e higiene industrial. Está el decreto 2090 del 2003, la cual especifica cuáles son aquellas tareas de alto riesgo que requieren pensión especial de los trabajadores. Allí incluye el manejo de productos químicos cancerígenos. Por último está el decreto 1609 del 2002 del Ministerio de Transporte, el cual es el lineamiento nacional colombiano, el que me dice cómo y mediante qué medidas técnicas se deben transportar hidrocarburos, productos químicos en general, por carretera. Este decreto último de 1609 no aplica para transporte fluvial. Ya teniendo en cuenta cuál es el marco legal colombiano, vamos a ver cuáles son los aspectos básicos que yo como coordinador o coordinadora de seguridad industrial y salud debo tener en cuenta al momento de tener en mi empresa productos químicos. Lo primero es, yo debo hacer un inventario de los productos químicos. Ese inventario debe ser realizado por el encargado de seguridad y salud o un delegado o un trabajador que esté en capacidad y esté formado para dicho inventario. Ese inventario tiene que ser real con los productos que realmente tiene la empresa. Debe estar actualizado, se recomienda actualizarlo 1 o 2 veces por año, ojalá esté digitalizado y que sea verificable por cualquier auditor externo de la empresa. Segundo punto, la capacitación.
Todos los trabajadores operativos y administrativos que tengan que ver de una manera u otra con seguridad y salud en la empresa deben estar capacitados e informados de cuáles son los riesgos a la salud que generan esos productos químicos. Está prohibido en Colombia y en general a nivel del mundo que expongamos a un trabajador a manejar un producto químico o un residuo peligroso sin él haber recibido la capacitación e informar de los riesgos. Entre ellos está la capacitación en el uso y empleo de las hojas de datos de seguridad de cada producto químico. Es muy importante que cada trabajador y la parte directiva de la empresa tengan conocimiento de cuáles son los peligros que generan las sustancias, teniendo en cuenta que hay productos químicos que son corrosivos, tóxicos, cancerígenos, inflamables, comburentes, etcétera, etcétera. Por tanto, toda la organización tiene que tener claridad cuáles son los efectos en la salud y ambientales del uso de los productos químicos. Todo producto químico que tenga la organización debe tener una marca, una etiqueta o una identificación que indique por lo menos característica de peligro de esa sustancia, estado físico, quién es el responsable del envasado, la manipulación y a qué área pertenece. No podemos permitir que a nivel de la empresa, a nivel interno, hayan recipientes con productos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, sin ninguna marca que indique su información y su identificación, ya sea con nombre químico o un nombre común, como vemos en las imágenes. Todos los productos químicos, y siguiendo con la diapositiva anterior, deben tener una marca. En la imagen, por ejemplo, vemos los 9 pictogramas del Sistema Globalmente Armonizado, que desde 2012 a la fecha ya se han venido implementando de manera legal y obligatoria en países europeos. Ya este año en Estados Unidos va a ser norma y por tanto en Colombia, aunque el Sistema Globalmente Armonizado no sea obligatorio hasta ahora, debemos estar ya familiarizados con el tema y ojalá en la medida de lo posible identificar los productos químicos bajo estos rombos de pictogramas de peligro. Las inspecciones. Es muy importante estar periódicamente verificando con inspecciones en las áreas donde se manejan o se almacenen o se transporten los productos químicos, cómo están llevando a cabo estas acciones, ya sea verificando que los trabajadores usen todos sus implementos de seguridad, verificando que estén siguiendo los protocolos, verificando que las sustancias estén correctamente almacenadas y estén correctamente siendo usadas. Es importante implementar en las empresas procedimientos estandarizados. ¿Cuál es el objetivo de un procedimiento? Que todos los trabajadores operativos y administrativos lleven a cabo sus labores de manera estandarizada, es decir, que yo conozca mediante un documento por escrito cuál es la tarea que están haciendo los trabajadores y cuáles son las labores. Sobre todo esos procedimientos van a ser bien importantes para aquellas tareas que generan la manipulación de productos altamente tóxicos o, por ejemplo, para el caso de espacios confinados en donde también hay un riesgo químico. Ese procedimiento debe indicar al trabajador y a los supervisores de los trabajadores cómo se hacen las labores de uso, almacenamiento y transporte de los productos químicos, sin olvidar la disposición de los residuos peligrosos. Las hojas de datos de seguridad. Es obligatorio que la empresa tenga todas las hojas de datos de seguridad de la totalidad de sus productos. Segundo, que la empresa haya capacitado a los trabajadores en la interpretación y uso de las hojas de seguridad. Tercero, las hojas de seguridad tienen que estar a disposición de todos los trabajadores e incluso en las auditorías de seguridad y salud, los auditores piden esas hojas de seguridad. Lo que se recomienda es, primero, tenga las hojas de seguridad en los sitios de trabajo y segundo, tenga digitalizadas. El objetivo de tenerlas digitalizadas es que están disponibles en cualquier computador dentro de la organización. Es muy importante que los productos químicos cuenten con hojas de datos de seguridad y es obligatorio en Colombia que los proveedores, las personas que venden los productos químicos, le entreguen a la organización cliente todas las hojas de seguridad en castellano. No se admiten otros idiomas como el inglés o el alemán en dichos documentos. Los elementos de protección personal. Debemos garantizar
que le estamos entregando a los trabajadores sin ningún costo para él los elementos de protección personal aptos para el manejo de productos químicos, guantes de nitrilo o de PVC o de PVA o de caucho según el producto químico, respiradores certificados que sean aptos para el gas o para el vapor o para las partículas, traje completo desechable o impermeable en caso de que se requiera. Es decir, debemos hacer un análisis de cuáles son los elementos de protección personal, los EPP, que debe utilizar el trabajador para dicha tarea. Por tanto, es casi una tarea que debemos realizar por cada área de trabajo y para cada producto químico. Dentro del uso de los elementos de protección personal para riesgo químico, debemos diferenciar. Hay unos que sirven para proteger las vías respiratorias, otros para proteger los ojos, como las gafas de seguridad, otros que son guantes de nitrilo, o butilo, o neopreno, o de PVA, etcétera, etcétera. Es decir, debemos definir para cada producto químico qué guante vamos a dotar al trabajador, qué tipo de respirador o qué tipo de implemento especial, por lo menos botas plásticas. Lavaojos y duchas. Los lavabojos y duchas son dos elementos importantes e imprescindibles a la hora de manejar productos químicos, en especial cuando trabajamos con productos químicos corrosivos como la soda cáustica, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico. Una ducha de emergencia y un lavavajos de emergencia nos va a permitir actuar inmediatamente en caso de un accidente. Lo primero que se debe hacer es que el trabajador acuda a ese lavavajos que esté en buenas condiciones, que tenga agua potable y durante 20 minutos se lave el ojo afectado o la parte del cuerpo afectada y luego sea remitido a su EPS o a su médico de empresa. Lo mismo pasa con las duchas de seguridad, las cuales nos van a permitir descontaminar parcialmente o completamente el cuerpo del trabajador accidentado. Una empresa que no tenga una ducha de seguridad en sus instalaciones es una empresa que genera mayor riesgo a sus trabajadores en caso de que tenga un derrame en el cuerpo de productos altamente corrosivos o como las sodas cáusticas o los ácidos concentrados. Es importante tener ducha y lavabos. Los kits antiderrames. Los kits antiderrames nos permiten atender un derrame pequeño de un producto químico. Es importante que tengamos kits de derrames, uno o los que necesite la organización, dependiendo del tamaño de la empresa. Por ejemplo, en el caso de los ingenios, como son empresas bastante grandes con áreas bastante importantes, pues debemos tener varios kits de derrames. Lo otro, deben haber protocolos que le indiquen al trabajador cómo actuar en caso de ese derrame. Y aparte de tener los elementos del kit de derrames, también debemos dotar a los trabajadores de aquellos elementos de protección personal que van a ser usados en el caso de un derrame de un producto químico. Es muy importante tener estandarizado y aparte de eso señalizados en dónde vamos a ubicar los kits antiderrames. El almacenamiento de los productos químicos. Norma importante, no almacenamos o no debemos almacenar los productos químicos directamente en el piso de la empresa. Siempre debemos utilizar estivas, ojalá estivas de materiales resistentes, estivas plásticas por ejemplo. La razón se debe a que en caso de una inundación, el agua lluvia puede tumbar o volcar los recipientes. Al recipiente al volcarse puede contaminar el agua lluvia, entonces ya vamos a tener una contaminación más general dentro de la empresa. Siempre debemos utilizar recipientes o estivas para almacenamiento de los productos químicos. El almacén de los productos químicos. El almacén de los productos químicos, donde vamos a designar el espacio físico dentro de la empresa para almacenar estos tipos de productos, debe ser un área que tenga unas condiciones mínimas. Primero, con seguridad, que no se permita el ingreso a cualquier persona. Segundo, debemos almacenar los productos químicos por compatibilidad. Más adelante veremos una muestra de una matriz de compatibilidad. Tercero, los sitios designados para el almacenamiento tienen que estar delimitados y señalizados. Asimismo, señalizar las vías de evacuación o las vías de tránsito de los peatones dentro del almacén de los productos químicos. No olvidemos la ventilación, que es muy importante para evitar acumulación de vapores y de gases. No olvidemos la iluminación, que debe ser iluminación especial, si más aún hablamos de sustancias altamente inflamables. Es muy importante que el almacén sea o tenga mejor ese tipo de características. En la imagen que estamos viendo podemos ver un almacén de productos químicos en donde podemos definir un extintor, unas estivas plásticas, tenemos una salida de emergencia. Es importante que en caso de un accidente el operador o los operadores tengan una ruta de escape de ese accidente, un desprendimiento de gases peligrosos.
En la misma almacén podemos tener un kit de derrames, un kit de emergencias, podemos tener duchas cerca al sitio de trabajo, duchas o lavaojos. Es importante también controlar el acceso a los almacenes de productos químicos. No podemos permitir que cualquier personal de otras áreas no autorizado ingrese a ese almacén porque es un área peligrosa. En la imagen, por ejemplo, podemos ver otro tipo de almacén, el cual se ha delimitado simplemente con malla. Esto también es válido y es viable dependiendo de la organización, pero lo importante aquí a resaltar es que el área sea segura, que no permita el ingreso de personas y que tenga normas como lo hemos mencionado: adecuada ventilación, adecuada iluminación, buena señalización y tengamos un control de acceso a estas áreas. En la imagen que estamos viendo podemos observar cómo la empresa ha separado ciertas cajas con algunos productos químicos y los ha separado físicamente mediante un pasillo de otros recipientes de otros productos químicos. Aquí lo que la empresa hizo fue separar por compatibilidades: oxidantes, inflamables, corrosivos, comburentes, etcétera, etcétera. Como vemos en la imagen, debemos tener un correcto orden y aseo. Es importante que, si bien los temas de orden y aseo se aplican para toda la organización, es de especial interés en las zonas de almacenamiento de productos químicos. Dentro del almacenamiento también tenemos que tener en cuenta la compatibilidad química. ¿Esto qué es? Es almacenar los productos químicos compatibles entre sí. Los oxidantes con los oxidantes, los inflamables con los inflamables, los corrosivos con los corrosivos y así sucesivamente. Debemos tener un manual para el manejo correcto de los productos químicos y dentro de este manual incluimos una matriz de compatibilidad química. Eso nos va a ayudar a prevenir accidentes muy graves. En la imagen podemos ver una matriz modelo, sin embargo podemos encontrar en internet o en libros especializados de riesgo químico una gran cantidad de matrices de compatibilidad. Lo importante es adoptar un modelo que nos sirva y que sea propio de la organización. Dentro del transporte interno debemos adquirir todas aquellas ayudas mecánicas que nos limite o nos disminuya el riesgo por manipulación de los productos químicos. No olvidemos que muchas veces los accidentes se producen por el mal transporte interno, valga la redundancia, al interior de la organización. Lo mejor es tener ayudas mecánicas y eso va a permitir menores esfuerzos por parte de los trabajadores, menores riesgos a nivel de riesgos laborales. La manipulación de los productos químicos. Debemos establecer protocolos de manejo seguro de productos químicos. Tenemos que capacitar al trabajador en el uso y en manipulación de productos químicos. En la imagen podemos ver prácticas seguras e inseguras. Las prácticas inseguras van a generar seguramente exposiciones peligrosas para el trabajador, peligrosas para su salud o, en su defecto, accidentes que incluso pueden derivar en incendios. Durante la manipulación debemos verificar que todos los trabajadores tengan un protocolo por escrito, que estén siguiendo ese protocolo y que usen los elementos de protección personal aptos para esas labores de manipulación de productos químicos. Más aún, si hablamos de productos como plaguicidas, productos tóxicos o productos cancerígenos que a largo plazo pueden generar enfermedades o afecciones en la piel. En caso de que requeramos para la manipulación de los productos químicos ayudas mecánicas, como lo hemos mencionado anteriormente, deberían adquirirse elementos que sean aptos y que técnicamente sean útiles para el uso de productos químicos. Sobre todo que los materiales sean resistentes, como acero inoxidable o similares. Materiales que no reaccionen con los productos químicos. En general, los que más reaccionan son la madera con ácidos con bases fuertes. Es importante tener en cuenta los materiales los cuales van a estar en contacto con los productos químicos. Las condiciones inseguras al momento de almacenar productos químicos, como la que vemos en la imagen, fácilmente dan origen a exposiciones accidentales, exposiciones a largo plazo o muy seguramente accidentes en los trabajadores, accidentes que van a ser accidentes laborales. Nuestro objetivo es evitar ese tipo de eventos, incidentes o accidentes. ¿Cómo? Convirtiendo condiciones inseguras en condiciones seguras. Y eso se logra con orden y aseo, con protocolos, con hojas de seguridad, con señalización, etcétera, etcétera. Es decir, debemos controlar todas aquellas situaciones que generan riesgo para el trabajador y la empresa. Los accidentes producto de manejo de sustancias químicas son muy variados. Algunos pueden incluso llegar a generar muertes, lesiones en los ojos, lesiones crónicas, daños irreversibles en la piel, en la cara, en el cuerpo. Exposiciones cortas pueden generar dermatitis, intoxicaciones en el caso de los plaguicidas. Por tanto, un accidente con un producto químico puede generar tres situaciones: un incendio en la empresa,
un accidente grave para el trabajador en donde hay lesiones graves o una enfermedad laboral en el trabajador como asma, la neumoconiosis, el cáncer ocupacional, etc. Saludos, en este video vamos a analizar unos aspectos muy básicos sobre el almacenamiento de sustancias químicas. Bien, analicemos primero el tema de iluminación. La iluminación en sitios que almacenen sustancias químicas peligrosas debe ser planeado con detalle. Si el sitio tiene sustancias químicas de tipo inflamable como el thinner, el barsol, pegantes, gasolina, esta iluminación debe cumplir lo que en Colombia se conoce con el reglamento del RETIE. La iluminación debe ser antichispa, o sea, iluminación de seguridad. De lo contrario, si hay presencia de vapores o gases inflamables y entra en contacto con una chispa, el sitio puede explotar. Si por el contrario los productos no son inflamables, ya deberíamos reducir un poco el tema de la seguridad en la iluminación. Sin embargo, hoy en día se recomienda iluminación tipo LED, no fluorescente. La ventilación en los sitios de almacenamiento de productos químicos también debe planearse. Idealmente, los sitios de almacenamiento de químicos debería tener ventilación natural o mecánica. No se recomienda sitios sin ventilación toda vez que se pueden almacenar o acumular gases o vapores. La demarcación debe ser realizada teniendo en cuenta que los pasillos de tránsito de los montacargas o de los trabajadores debe estar libre de obstáculos. En la foto de la imagen vemos que no está demarcado, esto haría falta. Las estivas. Todo producto químico debe estar sobre una estiva. En la imagen vemos estivas de madera, sin embargo, hoy en día se recomienda estivas plásticas. Pero estas últimas son mucho más costosas que las estivas en madera, que hoy en día todavía se utilizan bastante. La señalización. La bodega de productos químicos debe ser señalizada en la parte externa y en la parte interna, de modo tal que cualquier persona que pase por el frente de la bodega sepa que en ese sitio se almacenan productos químicos. Las etiquetas. Todo producto químico debe estar etiquetado correctamente y la etiqueta debe indicar cuáles son los riesgos del producto. Derrames. Toda bodega que tenga productos químicos debe tener un kit antiderrames. ¿Para qué? Para que el trabajador sepa cómo actuar en caso de que tenga un evento de estos o un incidente de trabajo. Pero también el trabajador debe estar capacitado y entrenado para el uso de ese kit de derrames. Capacitación. Todo trabajador debe ser capacitado en el tema de compatibilidad química para que almacene los productos según su matriz de compatibilidad, y también debe estar capacitado en el uso seguro y transporte de productos químicos. El ingreso. Solamente personas autorizadas por la empresa deben ingresar a la bodega de productos químicos. De lo contrario, ningún trabajador que no esté autorizado debe ingresar a dicho espacio. Extintores. La bodega debe contar con extintores. Según el tamaño, esos extintores se van a ubicar en la parte exterior o en la parte interior. Sin embargo, un experto en seguridad y en brigadas debe definir la ubicación y cantidad de extintores, o si por el contrario se requiere una red contra incendios. Equipos de seguridad y protección personal. ¿Qué son los equipos de seguridad y protección personal? Son dispositivos diseñados para proteger las partes del cuerpo que se encuentran expuestas a riesgos durante el trabajo, los cuales deben ser seleccionados por profesionales especializados y de acuerdo a normas de calidad establecidas. Los elementos de protección se clasifican en protección para la cabeza, protectores de ojos y rostro, protección de oídos, de la vía respiratoria, de los pies y piernas, de manos y brazos, ropa protectora y equipos de seguridad para trabajo en alturas. Protección para la cabeza. Cuando desarrollas tus actividades en el trabajo, puedes estar expuesto a riesgos y peligros que puedan afectar tu cabeza de manera leve o grave. En tu ambiente de trabajo pueden estar presentes los riesgos de golpes, contusiones a nivel vertical o lateral, perforación e incluso electrocución.
puedes protegerte, asegúrate de utilizar un casco adecuado para tu labor. Recuerda que los cascos están diseñados para proteger la cabeza de lesiones originadas por herramientas u objetos que accidentalmente puedan caer sobre ti. Adicionalmente, tu casco te puede proteger de daños a nivel cervical, gracias que ante un impacto, este elemento distribuirá la energía adecuadamente a través del casquete y la suspensión, evitando que sufras lesiones graves que afecten tu cerebro y columna vertebral. A veces, puedes estar expuesto a riesgos de electrocución accidental. Es por ello que los cascos son testeados en laboratorio para cumplir con los parámetros exigidos a fin de ser clasificados como no conductores de electricidad en caso de un choque accidental por contacto. Protectores de ojos y rostro. Cuando trabajamos, debemos estar atentos a todo lo que nos rodea. Siempre, antes de iniciar tu trabajo, utiliza lentes de protección en policarbonato de alta resistencia a los impactos. Ellos te protegerán de los impactos y las radiaciones. Cuando estés manipulando sustancias líquidas que emitan vapores o puedan ser salpicados a tus ojos y piel, asegúrate de emplear monogafas que tengan sello y protejan tu vista del ingreso de esas partículas o vapores que dañen tus ojos. Al momento de realizar labores en un área de fundición sólidos y líquidos, emplea protección con control de radiaciones infrarrojas para evitar quemaduras y lesiones irreversibles en tus ojos. Protección de oídos. Si estás expuesto a ruidos, para protegerte debes asegurarte de usar protección auditiva adecuada para cada tipo y nivel de ruido presente en tu labor. Dependiendo al tipo de ruido al que estés expuesto, el encargado de seguridad y prevención de tu trabajo tiene la capacidad de asignar e influir para que lo utilices de manera correcta y permanente. Su uso en tu área de trabajo permitirá brindarte protección a ruidos de impactos continuos presentes en actividades tales como uso de taladros, herramientas, compresores, equipos neumáticos, industriales o maquinaria pesada. Protección de la vía respiratoria. Debes tomar conciencia de que tu salud se puede ver afectada por la exposición a contaminantes. En una industria, los contaminantes del aire se pueden identificar, medir y controlar. Por esta razón, el encargado de seguridad, al verificar el tipo de contaminante y las concentraciones que hay en tu área de trabajo, te asignará la protección respiratoria certificada y adecuada para que la utilices, siempre bien ajustada a tu cara, y así evitar que tu salud se afecte. Debes saber que los respiradores purificadores de aire se utilizan donde hay oxígeno de más de 19.5% y se clasifican de acuerdo con las concentraciones de los contaminantes y los tiempos de exposición en libres de mantenimiento, con y sin válvula, o con mantenimiento que usan cartuchos y filtros, y pueden ser de media cara o de cara completa. Protección de manos y brazos. Durante el desarrollo de nuestras labores, manipulamos, sostenemos o reparamos maquinaria y equipos. Cuando estemos en contacto con elementos con detectores de energía eléctrica que no hayan sido desenergizados, pueden provocar quemaduras, desmayos y hasta la muerte. Para ello, utiliza correctamente tus dispositivos de seguridad. Las lesiones pueden ser generadas tanto por el contacto directo con el calor de piezas radiantes, por el calor radiante del medio de fundición, fuego o frío extremo. El manejo de ciertas máquinas manuales o la manipulación de piezas que están siendo mecanizadas pueden exponer a las extremidades superiores a niveles de vibración que pueden ocasionarte daños a nivel funcional y de diversa naturaleza. Muchos productos químicos son peligrosos y algunos inocuos, convirtiéndose en dañinos al combinarse con otros químicos. Los riesgos mecánicos tal vez son los que más se encuentran en tu trabajo. Involucran riesgos de cortes, pinchazos, machucones, desgarres, amputaciones y además de lesionar la piel, pueden afectar la estructura y funcionalidad de las manos. Para evitar estos peligros, utiliza guantes para protegerte. Equipo de seguridad para trabajos en alturas. El arnés industrial es parte de un sistema o equipo de protección para detener la caída libre severa de una persona, siendo su uso obligatorio para todo el personal que trabaje en altura a 1.8 metros o más. Para su colocación, primero debes revisar y observar que se encuentre en buen estado, asegurándote que las correas no estén rotas, rasgadas o gastadas. Protección de los pies y piernas. Las botas o zapatos de seguridad protegen atrapamiento de dedos, deslizamiento en pisos, puntas filosas
contacto con materiales calientes o húmedos y contacto con productos químicos. Tipos: guardas metatarsales, aislamiento de aceros, botas plásticas o de caucho, zapatos para riesgo eléctrico, zapatos para fundiciones. Y por último, la ropa de trabajo, diseñada para evitar daños en el cuerpo de quien la lleve. Por ejemplo, porque se ha de trabajar con electricidad, calor, elementos químicos o infecciosos y también para proteger el entorno de polución o infección que pueda causar el trabajador. Se deben usar camisa manga larga, pantalón jeans u overol dependiendo de las condiciones, chaqueta y pantalón impermeable en caso de lluvia o de trabajos bajo agua. Conclusiones. Los elementos de protección en el trabajo son casco, botas, tapabocas, guantes, gafas, tapaoídos, overol u otro tipo de uniforme requerido. Evitar los accidentes es muy sencillo, solo debes utilizar los equipos de seguridad que la empresa te ha asignado. Si te encuentras en alturas, asegúrate de tener puesto el arnés correspondiente. Dentro de los patios, siempre debes hacer uso del casco. También debes utilizar tus botas. Utiliza siempre tus elementos de protección, sigue las normas y realiza tus labores de forma segura. Cuida tu vida, recuerda que tienes una familia que te espera en casa. La incapacidad permanente. Definimos la incapacidad permanente como la situación del trabajador que, después de haber recibido tratamiento médico y haber sido dado de alta, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad laboral. Varios puntos importantes en esta definición. 1. Reducción anatómica o funcional. La reducción anatómica supone la amputación de un miembro o de una parte del mismo, o la extracción de un órgano. La reducción funcional implica que se pierde la funcionalidad de una parte del cuerpo. 2. Capacidad laboral. Se refiere al rendimiento en su trabajo habitual. La capacidad laboral puede verse afectada más o menos dependiendo del tipo de trabajo que realice el trabajador. Ejemplo. Una misma lesión, la pérdida de un dedo, puede afectar levemente a un carpintero. Pero si se trata de un músico, posiblemente no podrá seguir realizando su trabajo. Grados de la incapacidad permanente. De menos grave a más grave. 1. Incapacidad permanente parcial. 2. Incapacidad permanente total. 3. Incapacidad permanente absoluta. 4. Gran invalidez. 1. Incapacidad permanente parcial. Supone una disminución no inferior al 33% del rendimiento normal para la profesión habitual, sin impedirle ejecutar sus tareas fundamentales. Por tanto, podrá seguir realizando su trabajo habitual. Si bien tal vez lo hará un poco más lento. La prestación será una indemnización de 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para determinar la incapacidad temporal. 2. Incapacidad permanente total. Inhabilita para ejecutar las tareas fundamentales de su profesión, pero le permite dedicarse a otras profesiones distintas. Ejemplo. Queda inhabilitado para trabajar como futbolista. Pero puede ejercer otra profesión como administrativo. La prestación será una pensión del 55% de la base reguladora, que se convertirá en el 75% si el trabajador tiene 55 años y dificultad para encontrar empleo en otra profesión. Se trata entonces de una incapacidad permanente total cualificada. 3. Incapacidad permanente absoluta. Inhabilita para cualquier profesión u oficio. La prestación será una pensión del 100% de la base reguladora. 4. Gran invalidez. Además de inhabilitar para cualquier profesión, requiere de la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, como vestirse, desplazarse o comer. La prestación será una pensión del 100% de la base reguladora, más un complemento de al menos el 45% de la pensión para pagarle a la persona que debe cuidarle. Requisitos de la incapacidad permanente. Generalmente para solicitar la prestación por incapacidad permanente es necesario estar afiliado y en alta o en situación asimilada a la alta.
No tener la edad de jubilación. Si deriva de una enfermedad común, se exige un período de cotización previa. El período de carencia. Recuerda las principales características de los 4 grados. En la parcial podemos seguir en nuestro trabajo habitual, en otros trabajos y por supuesto podemos realizar los actos esenciales de la vida. En la total no podemos realizar el trabajo habitual pero sí otros trabajos, así como los actos esenciales. En la absoluta estamos inhabilitados para cualquier trabajo pero podemos realizar los actos esenciales. Y en la gran invalidez ni siquiera podemos llevar a cabo los actos esenciales. En la parcial la prestación es una indemnización. Y en el resto es una pensión. En la parcial hay un pago único de 24 mensualidades de la base reguladora. Y en el resto es una pensión vitalicia que se calcula a partir de un porcentaje de la base reguladora.